Cuando hablábamos del tema de la contaminación, de la degradación del ambiente, hay una actividad que evidentemente tiene mucho que explicar de su voracidad, tiene mucho que explicar de los términos en que sigue siendo beneficiado por legislación perimida, pasada de moda, considerando lo que viene significando en términos ambientales en el mundo entero la minería a cielo abierto. Quien ha escrito un interesantísimo artículo referido a la contaminación de las mineras a cielo abierto es Lea Ross. El artículo se llama Los delitos y las mineras en La Luna con Gatillo, su espacio web, y está en diálogo con nosotros. Lea, ¿cómo te va? Muy buenas noches. David, Néstor, te saludamos. ¿Qué tal, David, Néstor? Muy buenas noches. Hola, Lea. Bueno, les digo a ustedes si recién llegan a un tema que les puede significar espinoso, les puede significar por ahí hasta escabroso, porque no conocen datos, no conocen la situación y dirán, como siempre planteamos Lea acá con David, pero loco, ¿qué me voy a preocupar de las mineras si no tengo laburo? Si me cuesta muchísimo llevar el pan a la mesa, con mi hijo está todo complicado porque no puedo darle una mínima perspectiva. Bueno, pero sigue siendo nuestro deber plantarnos en este lugar y plantear esto que estamos diciendo hace rato ya. La vida cotidiana también está siendo contaminada por una depredación de recursos, expoliación de recursos, ahogamiento de ciertos espacios en función de que se los va vaciando justamente de esos recursos. Hace poco tiempo atrás, la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad se planteó una serie de tópicos ahí, bueno, fue bastante cuestionada. Ese es el eje central sobre que Lea ha redactado su texto. Hay algo que dejemos ahí, Lea, yo lo planteo así para que vos después lo desarrolles. 119 proyectos mineros a cielo abierto, 41 minas de oro, proyectos, ¿no? Y 38 de litio, lo que le llaman el oro blanco. Las principales provincias mineras, como siempre se sabe, dicen, bueno, pero si no nos hacemos pie en este recurso, ¿qué vamos a hacer si nosotros no tenemos soja y si nosotros no tenemos trigo? San Juan tiene 30, Salta tiene 23 proyectos, digo, y Catamarca tiene 20. Lea, ¿cuál es el abordaje que vos considerás necesario a la hora de plantear lo que está pasando con la minería a cielo abierto? Porque evidentemente esto que se ha prohibido en el Parlamento Europeo ha prohibido hace más de 10 años, ¿no? Acá se da y los proyectos avanzan, quizás basados en la necesidad de seguir generando divisas en función de la economía primaria. Lea. Bueno, lo que creo que hay que tener presente es que Argentina está teniendo, cuando digo Argentina quizás lo pienso más de la élite, sí, está demandando más divisas en el contexto del crédito internacional del FMI. Uh-huh. Y una de las vías tiene que ver con la minería. El problema es que, bueno, Argentina está teniendo hace ya un cuarto de siglo de conflictos que tienen que ver con la minería. Y bueno, lamentablemente creo que el Estado tiene una interpretación que para solucionar eso construye un discurso basado en, bueno, hay falta de diálogo o falta de estrategia de marketing. Uh-huh. Si bien en parte puede ser cierto porque la información a veces no es que maneja el Estado, que brinda el Estado, era muy escaso, y ahora con estos números que acabas de brindar, que salen de una base de datos que se acaba de inaugurar, puede servirnos para darnos un pantallazo de lo que está ocurriendo. Creo que hay una gran falencia de reducir a todo este tema de la minería a cielo abierto a una cuestión de falta de comunicación. Uh-huh. Porque como dije, ya hace un cuarto de siglo que estamos teniendo problemas de todo tipo, caso Andalgalá, caso La Lumbrera, caso Barrick Gold, la gran polémica que una presidenta había vetado la ley de glaciares, etcétera, nos lleva a pensar, bueno, lo de Hachal, que había como mínimo 2 derrames por parte de la Barrick Gold, es decir, toda una serie de hechos que uno no puede reducirlo a una cuestión de falta de comunicación o de estrategia de marketing. Lamentablemente creo que por el contexto que estamos teniendo se pretende instalar eso desde el Estado Nacional. Y bueno, el hecho de que se haya lanzado la mesa
en menos de un día ya hubo una represión policial en Catamarca. Claro. Lo cual creo que eso demuestra que eso no es tan así, no es solo una cuestión de falta de comunicación. Mesa Nacional sobre Minería abierta a la comunidad, eso fue lo que se lanzó. Lea, ya le dejo el paso a David para que hable con vos. ¿Por qué Argentina es un paraíso fiscal para la minería? Bueno, yo interpreto que es como un paraíso fiscal en el sentido, en todos los beneficios impositivos que le brinda Argentina a estas inversiones que se impusieron desde la década de los 90, exenciones de todo tipo, y en particular yo subrayo el hecho de que no les permiten a las mineras no aportar, por ejemplo, derechos de importación. Esto permite que importar todas cuestiones casi como una legalización de contrabando. Un colega conocido en Buenos Aires, Alejandro Berkovich, comentaba una anécdota que cuando criticaba a la minería, una minera de Santa Cruceña lo invitó a que asista a uno de sus yacimientos, y cuando él asistió veía que los obreros tenían casco, guantes, lentes, todos los insumos de afuera, no eran producción local, lo cual él interpretaba de que la propia empresa traía los elementos de trabajo por el beneficio que otorgaban no tener que dar un impuesto correspondiente. Entonces, bueno, de hecho el propio lanzamiento de la MEMAC, cuando mostraba las imágenes, mostraba que en general las mineras no aportan en base a los impuestos, sino a todos los gastos que requiere a la hora de llevar estos emprendimientos, lo cual interpretan que las mineras, al ser transnacionales, generan muchos gastos dentro de nuestro territorio. Lo que pasa es que también incluyen, por ejemplo, no sé, los diques de cola, por ejemplo, que mucha revalorización no generan y que se quedan acá, digamos. Pero bueno, son gastos que lo definen las propias empresas, no son las comunidades o el Estado el que los define vía impuestos. Entonces, bueno, ante ese panorama yo creo que la única estrategia que tiene desde el Estado, a diferencia de, por ejemplo, en Bolivia, por lo que tengo entendido, las gestiones de Evo Morales fueron más, ¿cómo decirlo? Más riguroso. Sí. No, sí, con más fuerza impositiva contra las mineras. Desde el aspecto positivo, sí. Claro, por eso digo, el de Bolivia quizás es más complejo, nos genera una discusión más no sé si engorrosa en el sentido en que es más complejo, digamos. Acá no, directamente la vía es la misma vía menemista, digamos, que es sacarle todos los impuestos y esperar a que por efecto derrame, porque básicamente el lanzamiento de MEMAC fue una oda a la teoría del derrame, que las 6 empresas gasten, y eso nos traerá beneficios a todo el mundo, digamos. David te quiere consultar, Lea. Lea, sin ánimo de transformarme en abogado del diablo, en una economía tan primarizada... Adelante, si querés ser abogado del diablo está todo bien, ¿eh? No, en una economía tan primarizada como la nuestra, donde evidentemente, aunque vos bien haces esta reserva de que probablemente las divisas le hacen falta a una clase determinada, pero ¿es no a la minería o no a determinada clase de minería? Porque evidentemente hay un montón de cosas que tienen que ver con la vida diaria, desde, qué sé yo, se me ocurre la batería de la computadora que estoy usando, para lo cual la minería hace falta. ¿Es no a la minería o no a esta clase de minería? Eso es una discusión todavía a saldar, me parece, porque cuando uno piensa en todos los minerales que necesitamos, llámese el litio o llámese el cobre, por ejemplo, por no decir minerales que la verdad mucha incidencia en nuestra vida no tiene, como por ejemplo el oro, porque gran parte del mismo se funde como lingotes de oro o por bisutería. Cuando pensamos en esos minerales, uno piensa, bueno, pero ¿por qué no se puede invertir en tecnologías que permiten reciclarse, digamos? Lamentablemente las tecnologías de informática, de software, de hardware, mejor dicho, está llevando a que incrementemos aún más nuestros desechos, y uno se pregunta, y bueno, ¿y cómo no se recupera todos esos materiales, digamos? Entonces, en cierta manera, se debe buscar la manera de generar una especie de minería que no solo sea extractiva, sino también de reciclaje, llamémosle, de recuperación, digamos. Lamentablemente estamos hablando de que hay que invertir en ciencia de investigación y de desarrollo, que puede quizás tocar ciertos intereses de grandes empresas que a lo mejor no van a estar dentro de
esa repartija. Pero tengamos en cuenta que a la hora de hacer estas extracciones, a su vez generamos más desechos. Entonces la pregunta, ya que se habla tanto de economía circular, es ¿por qué no se busca la manera de que eso desechado pueda recuperarse, digamos? Lamentablemente estamos en la idea de explotar enormes cantidades de montañas, de tierras y todo lo que implica a la hora de utilizar químicos corrosivos, solo para extraer una mínima cantidad de minerales, digamos. Lea, en tu trabajo consignas una denuncia y una valoración. La denuncia fue de Alicia Castro, en donde decía la lumbrera exportó minerales no declarados con perjuicio para el fisco de $8.000 millones. Bueno, esto es interesante vinculado a lo que planteaba David hace un rato, la falta de control o connivencia en muchos casos. Uno no puede dejar de acordarse de que el ex gobernador de San Juan y hombre fuerte del PJ nacional, Gioja, era proveedor de la Barrick. El gobernador con su hermano senador eran proveedores de la Barrick. Lo otro, decís, Berbisky planteó que la Barrick fue uno de los principales fugadores de dólares durante el macrismo, $164 millones. A ver. Bueno, primero una aclaración, ahí me confundí, no es Alicia Castro, era Alcida Argumedo. Me confundí porque creo que estaba... perfecto, sí, porque creo que puse Alicia Castro porque hubo una noticia que se me mezcló en el momento que redacté, etcétera. Pero no, era la querida... Claro, la desaparecida... La querida Alcida Argumedo, sí. Bueno, no sé si no me parece más relevante que lo haya dicho Alcida Argumedo que Alicia Castro. Sí. Pensando no, que sí. resalto lo de... resalto lo de Alcida Argumedo porque en la MEMAC, Matías Culpa, que fue el ministro de Producción que organizaba la charla, él decía que era una fake news porque se decía que eso era una noticia de ayer. En realidad lo que se difundió fue una entrevista de archivo donde Alcida Argumedo comentaba de esto, digamos. Sí. Y curiosamente Argumedo oficialmente estaba militando en el mismo frente electoral que el propio Culpa. Claro, Eso es lo curioso. Y en base a lo de Berbisky, yo creo que esa es la parte más que creo que menos se difunde también. Lo que quizá me faltó en la nota era profundizar un poco en la cuestión laboral, un poco de lo que estuvieron hablando hace poco. Últimamente se vienen publicando papers que polemizan un poco la cuestión de que la minería a cielo abierto genera tanto empleo, porque es una cantidad mínima, se requiere gente con mucha capacidad técnica y que muchas veces no genera tanto derrame como se piensa. Pero más allá de eso, también creo que hay una cuestión que no se profundiza de eso, porque estamos hablando de empresas transnacionales, y con lo cual uno sospecha que también tienen ciertas ventajas a la hora de evadir dólares. Y efectivamente, en la famosa lista que publicó Horacio Berbisky de las 100 principales empresas que jugaron capitales durante la gestión de Macri, aparece precisamente la Barrick Gold, que ahora tiene otro nombre porque bueno, por razones de índole financiera, de estancamiento financiero, se unió capitales chinos, pero es la Barrick Gold que bueno, es una cantidad bastante significativa que ahí publicó en la nota, que es más o menos evadió la misma cantidad de lo que supuestamente aportaron solamente de impuestos, lo cual es en el año 2019, lo cual es mucho. Claro. Y algo parecido con otro emprendimiento que es Cerro Vanguardia, que es la principal mina en Santa Cruz, una provincia que no tiene mucha resistencia ciudadana, pero que bueno, ahí tenemos otro caso de empresas que hacen minería, que a su vez fugan dólares al respecto. Así que bueno, eso es una cuestión de tenerlo presente también. Yo agradeciéndote enormemente el contacto a esta hora de la noche con nosotros, con el Ojo de la Patria, invitamos a ustedes, ingresen a la Luna con Gatillo. La Luna con Gatillo es la página, el sitio periodístico del colega Lea Ross. Este artículo se llama Los Belitos y las Mineras, y ahí va a estar desplegado todo esto que estamos comentando al aire, al solo efecto de dejar planteada una instancia agresiva, evidentemente agresiva, para el medio ambiente, que tiene buena prensa oficial. Lea, bueno, uno podrá pensarlo de ese modo. Agrega lo último, lo que quieras, invitando a tu página. Bueno, simplemente que lean la lunacongatillo.com, que es un semanario dominguero, se publica solo los días
los días domingos, así que van a encontrar de mi parte un informe periodístico por semana los días domingos y además de otros materiales que otros colegas vienen desarrollando. Si vos me permitís, yo he tomado justamente de tu artículo las dos ponencias de los de quienes objetaron del sector juvenil, por decir, darles una categoría. Lo que se estaba planteando allí, el que ingrese, si ustedes no pueden escucharlo ahora, yo lo voy a poner al aire, Lea, si vos me lo permitís, porque está muy bien planteado en tu trabajo, aquellos que, bueno, plantearon, salieron al cruce de Culfas, de Nicolini, bueno, cuando hablan, muchas veces en términos desdeñosos, ¿no? De aquellos que intentan una defensa del poco ambiente que nos va quedando, Lea. Sí, fue polémica la presencia de esas dos agrupaciones, porque bueno, también hay que tener presente una cosa. El tema de minería genera mucha sensibilidad para las comunidades que viven en las cordilleras, con lo cual cuando se vio a los jóvenes como participando de esa mesa, generó un enorme repudio y una gran polémica dentro, bueno, fue noticia periodística, la polémica, los repudios que hicieron las asambleas ciudadanas contra estos jóvenes que estuvieron ahí presentes. Yo no soy quien para juzgar ni nada su presencia, simplemente que yo lo que leo es que de a poco se viene como generando muchísimas distintas formas de organización a la hora de plantear estos temas sobre los conflictos ambientales, que bueno, esas diferencias terminan como notándose de manera demasiado más subrayado y que tienen más exposición mediática, digamos. Claro, yo simplemente puse ese video simplemente como para que cada uno pueda tener sus lecturas. Está muy bien, está muy bien. Va con ese mismo criterio con el que vos has tenido, que lo vamos a replicar aquí, porque a mí me pareció interesante cuando salen al cruce de la economía primaria. Bueno, esto nosotros venimos planteándolo aquí hace mucho, es ¿cómo puede ser que no se plantee todavía? Me dirás, en el medio de una crisis tan aguda no se puede plantear un clima de proyectos de desarrollo, pero todo se puede discutir, sobre todo cuando afecta a la tierra donde uno vive. Claro, para alguien que vive en el otro extremo significará nada, pero me parece que hay que darle el enfoque adecuado a la... Sí, David quiere hacerte una última. Lea, sí, una última. ¿Qué opinión tenés sobre lo que se ha dado en llamar la licencia social? Porque claramente la licencia ambiental siempre la otorgan los mismos gobiernos que aprueban los negocios de las mineras. Y la licencia ambiental, me parece, entiendo, tiene más que ver con las manifestaciones y todas las movilizaciones. ¿Qué opinión te merece esto que se está imponiendo de a poco como la licencia social más que la licencia ambiental? En realidad está solapada una cosa con la otra. La cuestión ambiental y social es como que es difícil de despegar una cosa con la otra. Vos sabés que los abogados a nivel nacional, cuando quieren interesarse en temas ambientales, se dan cuenta de que en realidad las cuestiones ambientales no pueden estar prescindidas de las cuestiones sociales. Entonces no es solo que una empresa o el Estado, lo que sea, tiene que demostrar que no va a contaminar, sino incluso tener apoyo de la sociedad. De ahí viene la cuestión de no solo licencia ambiental o social, sino que una cosa está pegada a la otra. Licencia social igual a licencia ambiental, lo cual, bueno, genera una discusión bastante más complicada, digamos, no puede reducirse solo a la firma o aval de un secretario de Ambiente, por ejemplo. Lo cual, bueno, esto genera la discusión de cómo hacer para tener un aval social, para obtener esa licencia social. Es muy difícil la discusión, etcétera, porque en definitiva requiere preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Y a veces cuando hablamos de democracia pone en jaque ciertos intereses. Naturalmente. Leandro Ross, colega periodista, que justamente ha trabajado sobre esta situación, sobre esta una situación también que genera contradicciones para aquellos que plantean ciertas necesidad de generar recursos. Bueno, los invitamos a que lean su columna Los Delitos y las Mineras en la lunacongatillo.com. Lea, un abrazo grande. Gracias, Lea. Mucho. Abrazos, chicos. Que estén muy bien. Leandro Ross con nosotros esta noche aquí. Es un gran tema nosotros no tenemos más tiempo de desarrollarlo aquí, al menos en
conteniendo el abordaje que le dio Lea. Pero queda un capítulo más, que es el que yo le anticipaba, era la participación de los jóvenes de Eco House y Jóvenes por el Clima. Nosotros los hemos tenido aquí, que estuvieron presentes allí y bueno, dijeron lo suyo también, pero ahora hacemos música